Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento que me permite reunirnos con nuestros hermanos con la intención, Señor, de aprender y de conocer más de tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya. Permite, Señor Jesucristo, que nuestra mente pueda olvidar la distracción y podamos concentrarnos en ti, Señor. Gracias por todos los hermanos que se están conectando y que están apartando este tiempo, Señor, para escudriñar, para estudiar tu palabra, pues el conocimiento y el secreto de la vida cristiana es perfectible solamente a través de la intervención de tu palabra en nosotros. Y hoy, Señor, lo hacemos con la intención de aprender, de adquirir conocimiento, de adquirir enseñanza, para que tú seas nuestro alimento y nuestro sustento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, bienvenidos hermanos. Los que tienen, acuérdense de tener allá en la mano su Biblia, tener una libretita de apunte, su manual y pues un marcador de texto. Hemos estado estudiando acerca de la importancia de nuestra intimidad con Dios y hemos hablado de la lectura de la palabra de Dios, del ayuno, de la oración y hemos aprendido elementos importantes que nos ayudan a poder mantener una comunión íntima con Dios. Dentro de ello, el consejo de apartar 15 minutos diarios para que nosotros busquemos a Dios en oración y dentro de ese tiempo también empezar a leer por lo menos un capítulo o dos capítulos del libro de los evangelios. La tarea era empezar a estudiar la palabra de Dios, un capítulo diario, si así lo quiere usted, iniciando con el Evangelio según San Mateo. Y así hasta ir avanzando poco a poco. Y el día de hoy, hermanos, bueno, también hablamos del ayuno, que es parte de lo que se complementa en nuestra vida espiritual y son elementos básicos que usted, hermanos, debe estar practicando en la vida cristiana porque es el secreto de mantenernos firmes en el camino del Señor. El día de hoy vamos a ver en la página 43 de su manual, bienvenido a la familia de Dios. Mateo capítulo 18, verso 20, la Biblia nos dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando Jesús habló de este tipo de reuniones, y normalmente estas reuniones se ocupan cuando se habla de iglesia, a veces, o de reuniones de iglesia, y decimos que nosotros creemos que aunque seamos tres o cuatro reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros porque Él es Dios, su Espíritu Santo es Dios. Entonces, podemos asegurar, amados hermanos, de acuerdo a la Escritura, que en este espacio donde nosotros nos reunimos, ya sea de manera virtual, y que no solamente no habemos dos o tres, habemos más, nosotros creemos que en medio de nosotros se mueve el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene barreras, no tiene impedimento, sino que la palabra de Dios es poder y trasciende, si es capaz de trascender los pensamientos y las intenciones del corazón, es capaz de transmitirse en cualquier instrumento o recurso que se utilice, en este caso, la tecnología. Así que usted debe saber que el espacio donde usted se encuentre ahora mismo estudiando la palabra de Dios, Dios está en medio de nosotros. Ahora, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, lo que vamos a aprender en esta lección es que vamos a conocer el fundamento, doctrina de los apóstoles. El fundamento es la base, la solidez, la raíz. Y doctrina es la enseñanza de lo que los apóstoles enseñaron. No que sea lo que ellos pensaron que era bueno, sino lo que ellos aprendieron acerca de Jesucristo. Y cuando hablamos de apóstoles, son aquellos que predican el evangelio de Jesús y que estuvieron en carne propia y fueron testigos de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús habló y de lo que Jesús realizó. Amén. Permítame tantito.
Muy bien, hermanos. Voy a ocuparme 5 minutitos, quizás menos. Vienen a entregarme una paquetería. Y como tengo que bajar, permítame por favor un momentito. Mientras ojee su manual, yo ahorita recibo la paquetería abajo y regreso. No se me vayan a desconectar, por favor. Ahorita vuelvo. Su micrófono está desactivado, su video se ha detenido. Muy bien, ya volví, hermanos. Muchas gracias por esperar. Dios les pague. Es la paquetería que vino y como si no encuentran a nadie, se van y van a reprogramarlo hasta el próximo año. Muy bien. Entonces, hablábamos de la lección número 4, página 43 de su manual, y decíamos que vamos a aprender a conocer los fundamentos de la doctrina de los apóstoles. Vamos a aprender la importancia de compartir con otros cristianos, que nuestro testimonio y cómo participáramos o las formas de participar en la Iglesia Apostólica Renovada, la IAR, por sus siglas, así la conocemos, ¿no? IAR para ahorrarnos, Iglesia Apostólica Renovada. Y vamos a hablar del bautismo y la Santa Cena, que son, bueno,
algunos sacramentos que vienen en la palabra de Dios y que tienen un fundamento teológico. Ahora, es importante que nosotros sepamos que para conocer acerca de la iglesia o conocer acerca de lo que es la familia de Dios, debemos entender que no hay llaneros solitarios. La vida cristiana se vive en comunidad. Nosotros como iglesia de Cristo somos un cuerpo, dice la Biblia, un cuerpo en Cristo, y cada miembro del cuerpo, así como mi mano, depende de un órgano que es pues todo el brazo. No podemos desprendernos y pues prácticamente ser autónomos, porque cada dedo tiene su función dentro del cuerpo. Nosotros vivimos en comunidad como familia de Dios. Fuera de la comunidad cristiana, que es la iglesia, no la denominación como tal, sino la iglesia de Cristo, que es lavada con la sangre de Jesús, la que es perdonada, la que es salva y la que es bautizada en el nombre de Jesucristo, esa es la iglesia. Entonces, fuera de esto, no podemos vivir una vida cristiana. Ahora, como iglesia apostólica renovada, nosotros tenemos nuestro fundamento bíblico, el cual no es un fundamento obtenido de voluntad de hombre, es decir, que porque se nos ocurrió y que porque queremos que así funcione, así nosotros vamos a platicarlo, no, sino que cada base doctrinal, cada punto doctrinal que la iglesia enseña, que la iglesia practica y que la iglesia cree, o le llamamos nuestro credo, es precisamente obtenido del fundamento de la palabra de Dios. De lo que vamos a ver a continuación, nada de lo que le vayamos o vaya usted a escuchar está fuera de contexto bíblico, sino que está obtenido especialmente de la palabra de Dios. ¿Con qué intención? Con la intención de que la iglesia viva una vida cristiana de acuerdo a los fundamentos 100% de la palabra de Dios y que no sean solamente pues líneas obtenidas de hombre o ideas descabelladas de personas que quieren vivir una experiencia cristiana a su manera, sino que creamos realmente lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice nuestra base doctrinal de la iglesia? Bueno, en la página 14, no sé si hay alguien allí que esté, allí vi que estaba Kevin. A ver, Kevin, si me ayudas a darle lectura. No te me haya, aquí está David, pero sí, Kevin David Leiva, que me ayudes a leer el primer párrafo de la página 44 del manual que dice base doctrinal para que los hermanos lo escuchen. Activa tu micrófono, por favor. Amén. Base doctrinal. Nosotros como miembros de la denominación Iglesia Apostólica Renovada, un nuevo vivir, confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y lo proclamamos Señor y Salvador del mundo. En el nombre de Cristo y por su gracia, aceptamos nuestra misión de testimonio evangélico y servicio a toda la humanidad. Nos regocijamos en Dios, Creador del cielo y de la tierra, y en el pacto de amor que nos une a Él, a nosotros mismos y a toda su creación. Por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, hacemos pública profesión de fe en Él para vivir en novedad de vida como miembros del pueblo de Dios. En la comunión del Espíritu Santo nos unimos en obediencia a Jesucristo en el discipulado. En la mesa del Señor celebramos en acción de gracia los actos redentores de Cristo y su presencia en medio de su pueblo. Dentro de la Iglesia Universal recibimos los dones para el ministerio que el Espíritu Santo da y la iluminación de las Sagradas Escrituras. Afirmamos y fundamentamos nuestros principios y éticas de nuestra fe cristiana a través de los valores bíblicos y teológicos legados por la fe judeo-cristiana. Sostenida en la Biblia, afirmamos ser una denominación con raíces históricas pentecostales. Somos y seguiremos siendo apostólicos, conservando y practicando la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le sigo? Amén. Hasta ahí. Muchas gracias, Kevin. Esta parte introductoria, vamos a seguir estudiándola, es nuestro credo.
aquí prácticamente se sintetiza los puntos doctrinales que a continuación les voy a explicar, se sintetizan en estos pequeños párrafos. Primero, que nosotros como denominación, ¿cómo nos denominamos aquí en la tierra? Quiero explicarles. La iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, no tiene nombre. La iglesia que Jesús compró, la iglesia que Jesús formó, que Jesús, vamos a llamarle, la creó, se llama Iglesia de Cristo, los santos de Dios, quienes la conforman, todos los que creen en Jesucristo, se bautizan en su nombre, viven de acuerdo a la palabra de Dios, practican la sana doctrina, aprenden a vivir como Jesús, y entonces eso se llama discipulado, y predican el evangelio. A eso la Biblia le llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dentro de la iglesia universal, ¿cuál es la iglesia universal? Bueno, todos los creyentes de todo el mundo que creen en Jesús es la iglesia universal. Y a través de la iglesia universal el Señor nos da dones, capacidades, más adelante vamos a hablar de los dones espirituales, para que nosotros podamos servir a la iglesia dentro de la comunidad. Pero aquí en la tierra, dentro del pequeño grupo de creyentes que nos reunimos nosotros, tenemos un nombre para darnos a conocer al mundo, un nombre como una denominación, un nombre de la familia, el apellido de la familia. ¿Qué familia? La familia cristiana. Se llama Iglesia Apostólica Renovada. Pero cuando Jesús venga por su iglesia, no va a venir nada más por la iglesia apostólica renovada. Él va a venir por su iglesia, como dice la Biblia, una iglesia sin mancha y sin arrugas, que esté fundamentada en los principios éticos, espirituales y eternos de la palabra de Dios. Toda iglesia que esté fundamentada en los principios bíblicos, eternos y éticos, basada en la doctrina de Jesucristo, esa es la iglesia de Cristo. La que están fuera del principio eterno, bíblico y ético de la Escritura, no se pueden llamar iglesia de Cristo. Ahora, me gustaría que alguien más, no sé si nuestra hermana Carmita y nuestro hermano Hugo, tengan el manual, que continúen leyendo los siguientes 4 párrafos. Son 4 párrafos pequeños, después de lo que leyó Kevin, que ellos continúen leyendo a partir donde dice creemos. Si está ahí nuestra hermana Carmita y Hugo. Amén. Amén. Creemos en el santo estado del matrimonio, tal y como Dios lo ha instituido, entre un hombre y una mujer. Véase Génesis 2 y 4, Mateo 19, 4 y 6, y Corintios 6 y 9, entre otras citas bíblicas. Como denominación, nosotros, la Iglesia Apostólica Renovada, no nos suscribimos a las tendencias neoteológicas que afirman a las relaciones conyugales entre personas del mismo sexo. Respetamos el derecho individual y la libertad de optar por su estilo de vida, pero no afirmamos ni reconocemos en el liderato de nuestras iglesias y denominaciones a aquellos que públicamente admiten que desobedecen este principio practicando o defendiendo tal tipo de relaciones, como tampoco reconocemos a las personas activistas que abogan o promueven tales prácticas. En los vínculos de la fe cristiana nos sometemos a la voluntad de Dios a fin de que sirvamos a aquel cuyo reino no tiene fin. Bendición, gloria y honor sean dadas a Dios por siempre. Amén. Esta iglesia, como consecuencia de su carácter confesional, fundamenta su actuación en las doctrinas y principios de las Sagradas Escrituras que seguidamente se expresan. Creemos que existen solamente un Dios y vivo, verdadero, Espíritu infinito, creador y gobernador supremo del cielo y de la tierra. Amén.
Hasta ahí, mi hermano. Muchas gracias. Muy bien, Dios les pague. Bueno, hermano, antes de entrar a los principios doctrinales, lo que los hermanos acaban de leer, hermana Carmita y el hermano Hugo, nosotros como iglesia de Jesucristo, lavados con la sangre de Jesús, ahora hijos de Dios y parte de la familia cristiana que es la iglesia, creemos en el santo matrimonio. El matrimonio es una institución que fue formada por Dios en el jardín de Edén. Él creó a Adán y Eva y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre y la mujer dentro de la iglesia deben estar casados legalmente ante las instituciones, pues prácticamente del gobierno, es decir, deben estar civilmente casados. Y dentro de la iglesia, bueno, presentarse en matrimonio a Dios para que su matrimonio sea bendecido. Algunos lo hicieron en el encuentro, otros primero recibieron la bendición en el encuentro y luego se casaron. Lo importante es estar legalmente casados dentro de los ámbitos espirituales para que entonces Dios pueda continuar bendiciendo el matrimonio. Pero este matrimonio como tal que Dios creó es el instituido por un hombre y por una mujer. Es lo que la Biblia enseña. Fuera de esto, la iglesia no acepta ni promueve ni tampoco va a permitir que doctrinas que son fundamentadas por hombres que no son temerosos de Dios, que son hombres corruptos, hombres pues prácticamente llenos de pecado, quieran meter doctrinas que van fuera de contexto de la palabra de Dios, como tales, el matrimonio igualitario. Hay personas activistas que promueven el matrimonio igualitario, que legislan en las leyes con tal de que se acepte el derecho de las minorías para que se reconozca como matrimonio la unión de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer. Eso dentro de la palabra de Dios no tiene cabida porque el matrimonio que Dios creó es el instituido por un hombre y una mujer. También con respecto a la denominación o concepto de hombre y mujer, es el nacido varón o de sexo masculino y el nacido o nacida mujer de sexo femenino. Porque ahora, con esta cuestión de género, el Satanás ha corrompido a la sociedad, ha corrompido a las autoridades y están reconociendo el hombre que se cree mujer, la mujer que se cree hombre, el hombre que se transformó y que suceden muchas cosas. Entonces, lo que la Biblia enseña es clara. Ahora, nosotros como iglesia sí respetamos el derecho individual y la libertad de optar por el estilo de vida de la persona. Nosotros no vamos a prácticamente a señalar a nadie, no vamos a discriminar a nadie, porque nosotros tenemos la encomienda de predicar el evangelio de Dios. Nosotros no podemos señalar a las personas que deseen vivir en una relación homosexual, en una relación de lesbianismo, pero no podemos nosotros como iglesia reconocer que eso sea un matrimonio. La persona tiene todos sus derechos, si así lo desea, de vivir su vida como él quiere, pero tampoco puede obligarnos a que la iglesia los reconozca como tal, porque dentro de los fundamentos bíblicos eso es pecado. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos orar por ellos, debemos amarlos, debemos pedirle a Dios que los cambie, debemos pedirle a Dios que los transforme y no podemos nosotros ponernos a discutir con ellos o hacer campañas de discriminación con esas personas, porque recuerde que esas personas necesitan conocer a Cristo para que sean salvas y nuestro trabajo como iglesia es mostrarles el amor de Dios. Así que respetamos esa parte, pero nosotros como denominación, hermanos, aquellos que admiten públicamente desobedecer estos principios y que defienden las relaciones que están fuera de la palabra de Dios, se llaman activistas, los que defienden
el aborto, los que defienden las relaciones homosexuales, el matrimonio igualitario y como se llame, entonces nosotros como iglesia no podemos aceptar ni nos pueden obligar, porque nuestra ley suprema es la palabra de Dios y lo que Dios dice es verdad. Entonces el hombre se ha corrompido y el hombre está legislando a favor del pecado. Dice la Biblia que llegará el momento que el hombre le llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Llegará el momento que todo se va a corromper y se va a vivir como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y estamos viviendo en esos tiempos. Por eso nosotros debemos aprender a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos principios que usted debe aprender y va a conocer, y son principios doctrinales, que es lo que la iglesia cree, fomenta y debe practicar, y que usted debe tenerlo siempre en cuenta. Así que vamos a hacer lo siguiente. El primer principio es el rubro que se llama unicidad divina. Tiene que ver con que creemos en un solo Dios. Nosotros como iglesia apostólica y de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, nosotros creemos que hay un solo Dios. Este Dios, de acuerdo a la Escritura, no es un Dios trino. De hecho, la palabra de Dios no enseña de la Trinidad. La palabra de Dios no enseña que hay un Dios en tres diferentes personas. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña de que hay un solo Dios que tiene diferentes formas de manifestarse. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, hablando de la unicidad o de la divinidad, cuando hablamos de unicidad, hablamos de uno. Y cuando hablamos de divinidad o de la divina, hablamos de la esencia de Dios. Unicidad, uno. Y cuando hablamos de divinidad, hablamos de lo divino, de lo que es Dios, de su esencia. Este Dios, que no tiene cuerpo, pero que sí es espíritu, se manifestaba en el Antiguo Testamento a su pueblo como diferentes formas. A esto se le llama en la palabra de Dios teofanías, que eran manifestaciones visibles de Dios. ¿Cómo se presentó Dios al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto? Bueno, él se le presentó a Moisés a través de una zarza, pero la zarza no era Dios. Y el hecho de que Dios se presentara en una zarza, el nombre de Dios no es zarza, él tampoco es fuego. El nombre de Dios es Dios. Pero él se manifestó a Moisés en una zarza ardiendo que no se consumía. ¿Cómo se le presentó y se mostró al pueblo de Israel? Dice la Biblia que se mostraba en columnas de fuego para guiarlos por la noche y como nubes en el día para protegerlos de la luz del sol. Pero el nombre de Dios no era ni columna de fuego, ni era nube, sino que su nombre seguía siendo Dios. Ellos lo conocían como Dios. Dios se quería manifestar al pueblo, y cómo se manifestaba Dios, le hablaba a Moisés en las montañas. Y entonces, como el pueblo veía que Dios se manifestaba al pueblo en la montaña, entonces le llamaban el Dios de la montaña. O cuando Dios llamaba y les daba la victoria y peleaba Dios por ellos, y el pueblo de Israel vencía a sus enemigos, le decían el Dios de la guerra, o el Dios de la victoria, o el Dios que pelea con nosotros. Eran títulos que le daban a Dios. Entonces Dios prometió que se iba a revelar a su pueblo, es decir, darse a conocer. No sé si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes se deben acordar, los más jóvenes no sé si se acuerdan, pero las cámaras antiguas eran unas cámaras cuadradas que se les ponía un rollo, algo así como un tubo que traía una cintita que era una película, y se tomaba la foto y teníamos que ir a revelarla. Es decir, ya tomé la foto, pero para ver esa foto
pues yo quería ver si había salido bien, yo quería guardar ese recuerdo y la única forma de ver esa foto era ir a un estudio fotográfico, entregar ese rollo, ellos sacaban el rollo y de allí, que era color café y se veía media feona así, pero ya le entregaban impresa la foto y ya le llamaban hay que ir a revelarla. Así era la forma de manifestarse de Dios en el Antiguo Testamento. Era como una fotografía que Dios había tomado o que el pueblo conocía de Dios, del cual no se había revelado y se revela en el Antiguo Testamento cuando ya este Dios aparece en la foto y tiene nombre. Pero hablemos de la unicidad. En la unicidad divina, ¿qué creemos? Ahí dice que creemos que existe solamente un Dios vivo y verdadero. Estas citas bíblicas que están en su manual, me gustaría que ustedes la buscaran en casa con mucha calma y que la lean. Y voy a leer solamente estos dos versículos. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. ¿Qué dice el capítulo 6, verso 4 de Deuteronomio? Le dice Dios al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Marcos capítulo 12, verso 24, Marcos capítulo 12, verso 24, vamos a verlo aquí. Marcos 12, 29, 12, 29, dice la Biblia: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hay muchas citas bíblicas que, hablando de la unicidad o de la divinidad, nos dejan claro que existe un solo Dios. Nosotros como iglesia apostólica creemos que solamente hay un solo Dios. No hay ni dos ni tres, y es el único y verdadero. Ahora, sigan leyendo todas esas demás citas, porque esas citas nos aclaran el contexto de que creemos en un solo Dios. Este Dios, amados hermanos, cuando se le revela a Moisés en la zarza, cuando le habla a Moisés en la zarza, ustedes deben acordarse, los que ya han leído o conocen parte de esta historia, han leído que Moisés le pregunta a Dios: y si me preguntan cuál es el nombre de mi Dios, ¿qué les digo? Y el Señor les dice: yo soy el que soy. Y pareciera una palabra sin significado, sin contexto. Pero en el hebreo y en el arameo, el yo soy lo que soy se le llama el tetragrama. El tetragrama, voy a ver si encuentro la imagen aquí, no es más, amados hermanos, que 4 consonantes, porque el abecedario de lo que es el abecedario hebreo, el abecedario arameo, perdón, el abecedario arameo no contenía vocales. ¿Cuáles son las vocales? Bueno, A, E, I, O, U. Y esto del tetragrama, déjenme escribirlo para ver si se los puedo mostrar. Ok. Voy a ver si encuentro aquí el tetragrama para que ustedes puedan verlo. Tetragrama. Esto, hermanos, era precisamente pensar en... Aquí está. Voy a pasarles una imagen. Voy a dejar de compartir esto. Voy a pasarles ahorita una imagen para que ustedes puedan ver. A ver, es este. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está. Es esta. El tetragrama, hermanos, o tetragramatón, es esto. Son las iniciales de la palabra o el nombre de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, le estaba dando 4 letras, que es YHWH. Y en el
abecedario arameo es esto, Ei, Pa, Hei, Lu, que significa Adonai. En hebreo es el Señor. Las traducciones de la palabra de Dios, como la que estamos usando, que es la Reina Valera, la traducción Vulgata Latina, que es de la Iglesia Católica, lo traducen como Yahvé. Y la traducción de nosotros lo traduce como Jehová. Pero el original de YHWH quiere decir realmente el Señor. Eso es, el Señor. Cuando nos referimos a Dios, nos referimos a Él como Señor. Entonces, ¿por qué le dice Dios esto a Moisés? Bueno, porque ya había un Señor en Egipto y era el faraón. Entonces, cuando Dios le dice que le diga que el nombre de él es el Señor, iba a entrar en conflicto el faraón porque solamente en Egipto había un Señor. Pero cuando Dios le da el nombre, le dice, no, es que el único que hay en toda la tierra es el Señor y ese es Dios, el único Dios verdadero. Hermanos, cuando este Dios se revela, él prometió que iba a darse a conocer a su pueblo, para que su pueblo lo conociera por su nombre, porque no lo podían ver, porque Dios es espíritu. Entonces lo conocían como el Adonai, como Yahvé, lo conocían como el Dios de la montaña, como el Dios de la nube, pero Jesús, bueno, Dios prometió en ese entonces que les daría su nombre. Y le habla a Isaías y les dice, porque aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable, consejero. Escuche lo que dice, llamará su nombre. No son nombres, son títulos. Pero ¿cómo será? Llamará su nombre porque le conocerán por esos títulos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y más adelante dice la Biblia, en el capítulo 9, que le van a poner por nombre Emanuel. Y en Mateo, ya a partir de Mateo, cuando viene el advenimiento de Jesús, el ángel le dice a José que el nombre de este niño es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le dice, y el nombre es Emanuel, pero no es que le iban a poner Emanuel, sino que Emanuel traducido es Dios con nosotros. Entonces, quedamos en el entendido que solamente hay un Dios. Ahora, ¿qué más creemos? Aquí están las citas bíblicas para que usted la busque. Que Jesucristo es el único y verdadero Dios. ¿Por qué en Jesucristo se encierra la esencia de Dios? Bueno, porque este Dios diseñó un plan de salvación para su pueblo. Su pueblo había pecado y por causa del pecado y la desobediencia de los hombres, entonces se introduce el pecado y no había salvación para nadie. Dios se hizo de su pueblo, los hebreos, ¿para qué? Para que obtuvieran salvación. Y voy a leer, ya ahí les decía yo, Isaías 9:6, que es, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero quiero leerles ahora Juan capítulo 1. Escuche lo que dice la Biblia. En el principio, estamos regresando al Génesis, en el principio era el verbo. Tenemos la palabra verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Dios. Pero dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por él, es decir, por el verbo que es Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, ¿en quién? En Dios, que es el verbo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estoy leyendo en Juan capítulo 1, ahora verso 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, aclara la Biblia, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús, pero todavía no nos dice claramente. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está hablando de Dios, está hablando del verbo o de la palabra. Y escuche el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
ahora está hablando de Jesús, nos está diciendo el texto que este Dios es Jesús, más a todos los que le recibieron, y ahí sí nos dice, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí nos aclara el texto en el verso 14. Hace una conexión con el verso 1 y nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 nos aclara, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Dios fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién vino en carne? Jesucristo. Entonces, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y continúa la Biblia. Amados hermanos, Jesucristo es Dios. Ahora, este Jesucristo sí se revela ahora en carne. La Biblia dice que se humilló porque la única manera de salvación era que de manera carnal Dios tomara forma corpórea, es decir, tomara un cuerpo sin mancha y sin pecado para poder salvar a la humanidad, por cuanto todos pecaron. No había justo ni aun uno. Jesús entonces, el Hijo de Dios, le decimos, ¿por qué se le dice en la Biblia en Juan como Hijo de Dios? Se le dice Hijo de Dios porque es la carne, pero esta carne que es el cuerpo de Cristo, habitó en él toda la esencia de lo que es Dios, es decir, el Espíritu de Dios. Y ahí están todas las citas bíblicas, hermano, que usted pueda buscar para que compruebe acerca de esto. Quiero leer una última cita en Filipenses que nos habla acerca de esto para que usted tenga algo más claro, pero me gustaría que usted en casa lea la Biblia, léala, estúdiela, para que usted vea que es revelación de la palabra de Dios dada a todos nosotros para conocer que Jesucristo es Dios. Filipenses capítulo 2, versos 5, dice la Biblia. Capítulo 2, verso 5. Aquí está, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuche, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, Jesucristo siendo Dios, no dijo, bueno, yo soy Dios y ¿por qué tengo que pasar por esto? No, él sabía que tenía que llegar a la cruz, porque si él no moría en la cruz por nosotros, no había redención de pecado. Dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahí está, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese Señor que le dijo a Moisés, el YHWH, el Señor del Antiguo Testamento es Jesucristo. Creemos que es un solo Dios, creemos que Jesucristo es Dios, de manera física se reveló porque vino a este mundo a morir como cordero para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, pero además creemos en la resurrección corporal de Cristo y en su ascensión al cielo. Es nuestro sumo sacerdote quien intercede por nosotros. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, no hubiera perdón de pecados, ni resurrección, ni esperanza de vida eterna. Gracias a que Dios se reveló en Jesucristo y Él vino a morir por nuestros pecados, entonces hay redención. Jesucristo no está muerto, Jesucristo vive. Entonces, además creemos que el Espíritu Santo es Dios manifestado en su esencia. Creemos, mire, que Dios es uno y que este Dios se ha revelado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramándose en los corazones. La Biblia no enseña de la Trinidad, la Biblia enseña de las manifestaciones de Dios, Padre,
no es nombre, es un título. Si usted busca en la contexto española, en la gramática, los títulos y nombres, padre no es nombre, es un título que inclusive si usted es padre, usted sabe que sus hijos les pueden llamar como padre, pero se refiere a padre como Dios. ¿Como qué? Dios de la creación, padre de la creación. Hijo, porque él se hizo carne, este Dios se hizo carne, y él entonces vino a morir por nosotros como hijo, a derramar su sangre por nosotros. Padre en la creación, el mismo Dios, Hijo en la redención, el mismo Dios, y Espíritu Santo derramándose en los corazones, el mismo Dios. Vamos a ver, Joel, bueno, vamos a leer, luego buscan ustedes Joel 2, 28 y 29, pero vamos a leer Juan capítulo 7, verso 37. Y ahorita sigo explicando, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 7, verso 37. Ok. Escuche lo que dice la Biblia. Igual, si usted tiene su Biblia, búsquelo y subráyelo. Verso 37. Dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y escuche la aclaración del texto. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, Jesús tenía que ser glorificado. ¿Y cómo es que iba a ser glorificado? Después de su muerte, él iba a resucitar de la tumba y su cuerpo iba a ser glorificado. Iba a ser un cuerpo angelical. Cuando él resucita, él, acuérdese que estuvo con sus discípulos como por 3 años, y entonces los discípulos se entristecieron. Decía, ¿cómo te vas a ir? Estuviste con nosotros y te vas. Y él les dice, no les voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu de la promesa. Y le dijo, enviaré al Espíritu porque yo mismo estaré con vosotros, pero ahora en espíritu. Y nunca los voy a dejar y nunca los voy a desamparar. Por eso nos dice la Biblia, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Después del ministerio de Jesucristo, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, echando fuera demonios, que son las manifestaciones de Dios, entonces, hermanos, Jesucristo muere por nuestros pecados, resucita para darnos vida eterna y entonces asciende al cielo. Pero Él se quedó ahora en espíritu. ¿Qué es lo que usted recibió cuando recibió a Jesucristo? Fue al Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu Santo responde al nombre de Jesucristo, porque Él es Dios. Acuérdese, este Espíritu se revelaba en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. No estamos hablando que hay 3 dioses o 3 divinas personas porque la Biblia no lo enseña. Y les voy a aclarar más adelante el texto de Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, donde la Biblia habla, por tanto vayan y hagan discípulo, enseñen a todos, prediquen el evangelio y les dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bautícenlos en el nombre y les dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. La Biblia está haciendo referencia a las manifestaciones de Dios. Cuando Jesús se va, entonces les dice, prediquen el evangelio, bautícenlos en el nombre y entonces, para que esto quede un poco más claro, usted se debe acordar de uno de los discípulos de Jesús que es, a ver quién es, Tomás. Tomás y otro que es también Felipe. Tomás era incrédulo y uno de los discípulos le dice a Jesús, Señor, tú nos hablas del Padre, voy a orar al Padre, voy a platicar con el Padre,
voy a hacer esto del Padre. Y entonces uno de los discípulos le dice, bueno, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces, que no sabes que el que ha visto al Hijo, es decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. No le dijo que son dos, el Padre y yo uno somos. Entonces, cuando Jesús le dice, me voy a ir, pero vendré a vosotros otra vez, mandaré a mi espíritu, al Consolador, y yo estaré con ustedes a través de él. Quiere decir que entonces esta manifestación de Dios es que él se manifiesta a este mundo ahora como con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es nombre, es manifestación de Dios, y él responde al nombre de Jesucristo, porque el nombre de nuestro Dios se llama Jesucristo. ¿Qué significa Jesús? Acuérdense que Mateo, el ángel le dice a José, y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará. La palabra Jesús o el nombre Jesús significa Salvador. Pero ¿por qué Cristo? O ¿por qué alguien se está preguntando, pero ¿por qué Jesucristo, hermano? ¿Por qué dicen Jesús o dicen Cristo? Ah, bueno, la palabra o el nombre Jesucristo, Jesús significa Salvador y Cristo significa enviado, significa Mesías. Cuando estaban los discípulos reunidos, se acercó Pedro y entonces, bueno, estaban todos los discípulos y se acercaron y le dijeron, estamos asombrados porque la gente dice que tú eres Elías o que tú eres uno de los profetas del Antiguo Testamento y que tú eres esto y que tú eres... La gente decía que por lo que Jesús hacía, que era uno de los antepasados, un profeta que venía del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús le pregunta a Pedro y le dice a los discípulos, bueno, eso cree la gente. La gente puede creer que soy tres dioses, puede creer que soy un Dios trino, puede creer que soy esto. Pero ustedes, que yo he estado con ustedes, ¿quién soy yo? Si Dios le preguntara a ustedes eso, ¿quién es para usted Jesús? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así le dice Pedro. Y entonces Jesús le dice, bien has dicho, Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le dijo Jesús ahí? Le dijo, no te lo reveló ni la historia, ni los libros, ni te lo reveló nada que se haya escrito de los hombres. Eso que tú me acabas de decir, Pedro, te fue revelado por Dios, por mi Padre. Entonces, ¿qué les dijo Pedro? Prácticamente, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le estaba diciendo, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías, el Salvador, es decir, tú eres el Emmanuel, el Dios con nosotros que salva. Eso le estaba diciendo Pedro. Y Jesús le dice, bien has dicho, no te lo reveló nadie más, sino te fue revelado del cielo, o sea, mi Padre. Jesucristo, ese nombre quiere decir el Mesías que salva, el enviado que salva. Jesús es Salvador. Por eso, nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el mismo. Jesucristo es el Mesías Salvador o Jesús es el que salva. Amén, hermanos. Entonces, un solo Dios manifestado de esa manera, su nombre es Jesucristo. Y creemos que el Espíritu Santo es Dios. Ahí leía, hermano, todas esas citas bíblicas, no las pude acomodar todas, pero están en el manual. Usted podrá ver a la luz de la palabra de Dios cómo Dios se nos revela a nosotros. Amén. Entonces, creemos que existe un Dios, creemos que Jesucristo es el único Dios verdadero y creemos que el Espíritu Santo es Dios manifestado en su esencia. Esto es con respecto a la unicidad divina. Y con respecto de la iglesia, cuando hablemos del bautismo se va a poner interesante porque vamos a hablar acerca de el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y con respecto de la iglesia del Señor, creemos, amados hermanos, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una, universal e indivisible. La iglesia de Jesucristo es una.
La iglesia que fue comprada, todos los que creen en Jesucristo, en cualquier lugar, en cualquier país, que confiesan su nombre y que creen que Él es Dios y se bautizan en su nombre, pasan a ser la iglesia de Cristo. Mire, esta iglesia es el nuevo Israel, dice la Biblia. El Israel antiguo es el pueblo escogido de Dios, el cual está sujeto a la ley del Antiguo Testamento. Jesús vino no para abolir la ley, sino para cumplirla. Pero con su muerte y salvación, Él se hizo de un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, que obtiene salvación por gracia, no por la ley. Porque por la ley usted y yo tendríamos que morir, pero por la gracia de Dios nosotros vivimos. Entonces, cuando Jesucristo muere y resucita, todos aquellos que creen en Él, que dejan el pasado, reciben perdón de sus pecados, creen en Jesucristo y se bautizan en su nombre, son la iglesia de Cristo. Y este es el nuevo Israel, dice la Biblia, el que es comprado a precio de sangre. A esto se le llama la iglesia. La iglesia no es el espacio de los cuatro paredes o el auditorio donde nos congregamos. Ese es el espacio de reunión. Usted y yo reunidos en grupos pequeños, reunidos el domingo o el miércoles, o donde estemos congregados alabando al Señor, esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una, universal e indivisible. Nada la puede dividir, nada la puede separar, porque es la iglesia de Cristo. Reconocemos además que las instituciones de gobierno humano son de ordenación divina. Estas instituciones, hermanos, en las que Dios pone autoridades, vienen de orden divino. Sin embargo, Dios nos manda que oremos por nuestros gobernantes para que lleguen al gobierno personas que tengan, pues, temor de Dios, que crean en Jesús y que ellos puedan hacer un cambio. Dios quita y pone, y todo lo que Dios permite en este mundo, pues lo permite para que los hombres puedan ver que Él está en control de todas las cosas. Por eso dice la Biblia que cuando gobierna el impío, el pueblo gime, pero cuando gobierna alguien que tiene temor de Dios, el pueblo se alegra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por los gobiernos? Orar, pedirle a Dios que perdone sus pecados y que ellos puedan ejercer su gobierno de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no lo hiciera, Dios les va a pedir cuentas. También creemos que el sistema que la Biblia enseña para la obtención de fondos necesarios para el cumplimiento de la misión de la iglesia es el de diezmos y ofrendas. Son puntos doctrinales. A ver dónde está esto. Ok. Estamos en la página 46. Página 46. Ok. Hermanos, hay bendición cuando aprendemos nosotros a darle a Dios. Dios no está interesado en quitarle a usted su dinero. Dios, ni la iglesia, ni nosotros como pastores estamos interesados en quitarle el dinero. Eso es lo que el enemigo nos ha hecho pensar. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice la Biblia que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Ahora, los diezmos vienen de un mandato divino en Malaquías. Malaquías nos enseña, amados hermanos, Malaquías capítulo 3, nos enseña que el diezmo le pertenece a Dios. Y el diezmo fue una orden que Dios dio. Cuando Abraham, el patriarca, se encuentra a Melquisedec, rey de Salem, ya Hebreos nos dice que este rey de Salem no tiene principio ni fin, se encontró al mismo Jesucristo, fue una teofanía de Dios revelada en el Antiguo Testamento, y Abraham le promete que le va a dar todo, el 10% de todo lo que Dios le dé. Y así lo hizo Jacob también. Pero en Malaquías, Dios habla al pueblo y le dice: ustedes, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué haría usted si Dios le dice así?
Sí, pero ¿en qué te robé? O sea, ¿cómo puede el hombre robar a Dios? Primero hay una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? La pregunta obvia humana es no. O sea, ¿cómo le voy a robar a Dios? Primero, la Biblia me dice que Dios es dueño de todo. La Biblia me dice que Dios es dueño del oro y de la plata. Y la Biblia me dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La casa que usted tiene, el carro que usted tiene, los hijos que usted tiene, el trabajo que usted tiene, le pertenece a Dios. Todo es de Dios. ¿Y le robo a Dios? Pues la respuesta obvia es no. Pues, ¿qué cree? En Malaquías capítulo 13 dice, ustedes, la nación toda me habéis robado. Y ellos preguntan, ¿y en qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas. Pues sucede que Dios les había pedido al pueblo que llevaran el 10% en reconocimiento de que todo lo que recibían provenía de Dios. Cuando Salomón construye el templo, cuando David continúa la construcción del templo, le traían a Dios y le decían, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. El pueblo traía a Dios hasta más del 10% y eran bendecidos. Pero llegó el momento que el pueblo se dedicó a construir sus casas, a embellecer sus casas, a comprar terrenos y a hacer de riquezas, y dejaron de llevarle a Dios el 10%. ¿Qué es el 10%? Como en aquel entonces todavía no tenían monedas de cambio, sino que habían intercambios de trueques que le llamaban en aquel entonces. Es decir, si yo tenía 10 vacas, bueno, y me nacían el 10% de esas vacas es pues una. Si estamos hablando de 100 pesos, el 10% de 100 pesos, ¿cuántos son? 10 pesos. Bueno, una vaca. La tenían que llevar a Dios. Y eso era decirle, Señor, esto representa que yo reconozco que todo lo te pertenece a ti. Y entonces Dios bendecía eso y había protección, tanto en la tierra, en todo. Llegó el momento que el pueblo dijo, bueno, Dios no nos los pide, así que voy a dejar de llevarlo. Y lo dejaron de llevar. Dios les reclamó y le dice, a ustedes se les muere el ganado, la tierra no da su fruto, no les alcanza para el alimento, se les mueren las cosas. ¿Por qué? O viene el devorador, así le llama el devorador de las finanzas. ¿Por qué? Porque ustedes dejaron de traer sus diezmos. Y le dice, probadme ahora en esto y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo dice Malaquías capítulo 3. Y hermanos, ¿qué sucedió? Que en ese entonces Dios le da la orden al pueblo de Israel y el pueblo tuvo que obedecer. ¿Por qué? Porque el diezmo no es como la ofrenda. La ofrenda es voluntaria, lo dice Corintios capítulo 9. Primera de Corintios 9 dice, traigan la ofrenda, lo que propongas en tu corazón. No lo des con tristeza ni por necesidad. La ofrenda es lo que tú quieras dar, pero que lo propongas en tu corazón. Si propusiste 100, 200, 500, es una ofrenda, esa no hay porcentaje, es ilimitado, pero hay poder detrás de eso. El diezmo es el 10% de todos tus ingresos. Entonces, si ganas 1,000 pesos, el 10% son 100. Y hermano, Dios te va a bendecir, porque hay un devorador de las finanzas, se llama Satanás. Ese devorador de las finanzas, dice la Biblia que el único que los puede ahuyentar es la protección de Dios en tu vida. ¿Qué sucede cuando nosotros no le damos a Dios nuestro 10%? Nosotros como iglesia no te andamos persiguiendo, hermanos del 10%, no, en ninguna manera. ¿Y qué debes? No. Pero, ¿cuál es tu condición? Tu condición es que entras en esclavitud financiera, no puedes salir de tus deudas, tienes tu dinero y no te alcanza, haces esto y no lo puedes terminar. ¿Por qué? Porque hay un devorador de las finanzas. Si tú empiezas a adquirir ese principio de obedecerle a Dios, Dios te va a bendecir, te va a prosperar y va a proteger tus finanzas. Y empieza a practicarlo, no importa la cantidad, Dios es dueño de todas las cosas.
Dios es dueño de todo. Lo que te pertenece, hermano, lo que tienes, eso es de Dios. Vamos a aprender este principio. Yo soy administrador y Dios es dueño. Ya tú no eres dueño ni de tu propia vida, porque tu vida le pertenece a Dios. Tu familia le pertenece a Dios. Tu casa le pertenece a Dios. Tu trabajo le pertenece a Dios. Lo que tú eres le pertenece a Dios. Entonces, Dios, hermano, lo que quiere es bendecirte y ayudarte a que no vivas en esclavitud financiera. ¿Y cómo se vive en esclavitud financiera? Cuando uno no le trae a Dios el 10%, uno empieza a endeudarse, hermano, y llega el momento que vives en esclavitud financiera, que Satanás te mantiene allí y no eres prosperado. La iglesia no te va a enseñar que la salvación, que para que tú seas salvo, tienes que dar dinero. No, la iglesia te enseña que la salvación la da Jesucristo. Ya eres salvo. Pero ahora, para que tú seas bendecido y prosperado, necesitas sanar las finanzas, tu terreno, tu familia, tu trabajo, reconociendo que todo lo que tienes le pertenece a Dios. Entonces, cuando uno le aprende a dar a Dios, hermano, créame que Dios bendice. Yo como testimonio les digo, al inicio de mi vida cristiana me costaba mucho poderle serle fiel a Dios en mis diezmos. Y yo decía, es que no me alcanza, por eso no doy. Y es que, hermano, no daba, según yo, porque no me alcanzaba. Pero realmente yo, hermano, el problema era que me hacía falta creerle a Dios, ser obediente, porque es cuestión de obediencia. Y empecé a practicar, hermano, yo estaba endeudado, yo debía mucho dinero, pero yo no le daba a Dios. Y entonces era poco realmente lo que yo tenía que hacer, pero Dios empezó a bendecirme, a abrir puertas, me dio un buen trabajo, y hermanos, empecé a salir de deudas y gracias a que empecé a confiar en Dios. Y hasta el día de hoy yo soy fiel a Dios en mis finanzas. Ahora, recuerden, dice la Biblia, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Usted se va a ir de este mundo sin nada. No podrá llevarse ni un peso, ni podrá llevarse su dientito de oro. No se lo va a llevar porque aquí se va a quedar enterrado. Y la casa que usted hizo con tanto sacrificio, ¿a quién le queda? El trabajo que usted tanto cuidaba y por el cual prefería estar en su trabajo que ir al culto, ¿en dónde queda? Aquí se queda. Nada se podrá llevar. En una ocasión había un hombre muy rico que le dijo a su esposa, estaba muy enfermo, y le dice, cuando yo esté por morir, cobra este cheque, eran cientos de miles de dólares, cóbralo, lo metes en un saco, lo metes luego en una maleta y me lo pones allá arriba en el techo. Cuando yo me muera, me lo voy a llevar. La esposa le obedeció. Hermano, él se murió, pasó un día, 2 días, 3 días, al cuarto día dijo la esposa, mejor meto la maleta con dinero porque si no se la van a robar. Hermano, desnudo salimos del vientre, desnudo vamos a volver. Polvo eres y al polvo has de volver. Dios lo que quiere es bendecirnos, prosperarnos, sanar nuestras finanzas. Y hermano, lo que el 10% que tú le des a Dios, a la ofrenda que tú le des a Dios, trae bendición. Y esa bendición que Dios trae, hermano, es porque el 90% que te queda a ti queda bendecido y te alcanza para más que quedarte con el 100% que trae maldición. Fíjate que a este respecto, Dios es tan bueno que el interés de Dios no es el dinero, es la obediencia. Es el cumplimiento de un principio que, hermano, no falla. Recuerdo en una ocasión un relato que nos comentaba un maestro y nos ponía el ejemplo para poder comprender bien acerca de por qué Dios hace esto. Decía, supongamos que usted adquiere un vehículo, usted tiene mucho dinero, es un hacendario, adquiere un vehículo muy bonito y se lo da a su hijo. Le dice, hijo, este vehículo no es tuyo, este vehículo es mío. Yo soy tu padre, yo lo compré, este vehículo es mío, pero te lo doy a ti en calidad de préstamo.
como si el carro fuera tuyo, pero el dueño no eres tú. Tú lo vas a administrar, lo vas a cargar. Pero cada 15 días o cada mes, así quiere decir, cada mes me lo vas a traer y yo quiero ver el vehículo. Ok, el muchacho empezó a usar el vehículo, cada mes se lo traía y el vehículo bien, al siguiente mes se lo traía. Si le hacía falta gasolina, el papá le daba, si había que llevarlo al taller, el papá le daba, si había que darle servicio, el papá le daba. El papá cubría todos los gastos. Y el hijo dijo, bueno, ¿qué caso tiene que yo se lo esté llevando si el carro prácticamente es mío? Y se le hizo fácil después de 2 años dejar de llevar el vehículo. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses al año. Y sucede que el vehículo se rompe a consecuencia de un choque y le habla el muchacho a su padre y le dice, papá, me choqué, ¿puedes ayudarme? Y le dice, hijo, lo siento mucho. Desde el día que tú decidiste dejar de traerme este vehículo, me estaba diciendo prácticamente que ese vehículo es tuyo, que yo ya no soy dueño. Así que como tú tomaste esa decisión de que dejaste de traerme ese vehículo, arregla ese problema tú. Yo no puedo arreglarlo por ti. Y así sucede con las finanzas. Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, mira, pues prácticamente yo no te doy, no te lo llevo. Le estamos diciendo, Señor, yo soy el dueño y yo hago con lo mío lo que me plazca. El Señor dice, está bien. Entonces arregla tus situaciones. Y nos metemos en problemas, hermanos, porque la palabra de Dios trae consejos para administrar bien el dinero, para ser bendecido, y la palabra de Dios trae consejos para que seamos salvos, vivir una vida cristiana, pero Dios quiere que tengamos unas finanzas sanas y que practiquemos o que vivamos la bendición en esta tierra, porque Dios no quiere vernos sufrir. Por eso es que Dios está interesado en su dinero, no para hacerle la vida imposible, sino para bendecirle. El consejo que yo le doy es practique estos principios, hermano, y verá usted cómo Dios le va a bendecir. Es muy sencillo, no cuesta nada. De 100 pesos son 10, de 50 pesos son 5. ¿Le interesa a Dios 5 pesos? No, lo que le interesa a Dios es la obediencia y la fe que usted tenga. Bueno, perdone que haya tomado tiempo en esto, pero es en el discipulado donde yo como maestro me tomo el tiempo necesario para que usted aprenda. En las predicaciones usted me va a escuchar muy poco enseñar esto, porque muchas personas que no tienen fe piensan que la iglesia trabaja para pedir dinero y pedir dinero y pedir el diezmo. No. En la predicación yo me dedico a predicar el evangelio, a instruir en la palabra, y ahí el hombre tiene que acercarse a Dios. Y en los discipulados es mi responsabilidad como maestro instruirle en la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí es donde usted tiene que aprenderlo y estudiarlo más bien. Son los principios, pero lo vamos a estudiar a más detalle cuando lleguemos a este punto específico donde usted vea los principios de la palabra de Dios. ¿Qué más cree la iglesia? Que para el desempeño del ministerio oficial de la iglesia, Dios llama a cada persona. Dios, hermano, cuando le salva, puso en usted su Espíritu Santo, pero también ya puso dones. Si usted ya se bautizó, Dios ya puso dones. Los dones son regalos de Dios y son una capacidad sobrenatural para servir. La iglesia cree que para el desempeño del ministerio oficial de la iglesia, Dios llama a las personas. Puede ser que dentro de ustedes, dentro de su preparación, Dios le llame para ser líder, para ser pastor, para hacer cualquier cosa, pero cuando hablamos del ministerio oficial es la función a la que Dios le llama para pastorear a la iglesia, como ministro, como pastor de la iglesia o como líder. Y Dios llama a las personas especialmente cuando se siente el deseo de querer hacer algo por Cristo, por predicar el evangelio. Es un llamado divino. Creemos nosotros como iglesia esto, y hermanos, esto es importante que nosotros estemos en cuenta. ¿Y cómo lo hará Dios? En la medida que usted va aprendiendo, capacitándose y se va abriendo un panorama, Dios empieza a obrar en gran manera en su vida. Y usted lo va a entender de una manera maravillosa. Yo puedo estar seguro que muchos de ustedes van a ocupar
liderazgo en la iglesia van a ocupar ser ministros o ser diáconos, pero que recibirán un llamado de Dios. De eso creemos nosotros. Y bueno, en sacramentos, prerrogativas y requerimientos, ya voy a terminar con esto para que ya luego en la siguiente veamos los avancemos ya más. En sacramentos creemos en el bautismo. El bautismo, amados hermanos, debe ser en agua por inmersión y en el nombre de Jesucristo. El bautismo debe cumplir algunos principios. El bautismo de la palabra de Dios debe ser un bautismo bíblico, auténtico y verdadero. Anótelo ahí en su manual en la página 47, dice bautismo debe ser bíblico, auténtico y verdadero. Supongamos que usted tiene un billete de 1,000. Le da al cajero, va usted al banco, saca no sé cuánto, 5,000 pesos. Y dentro de ellos le da un billete de 1,000. Y usted le da a su esposa. Y dice, ve a hacer la despensa, vieja. O amor, o negrita, no sé cómo le dice usted. Y va a su esposa y lleva la lista, trae algunas cositas y va a pagar. Y cuando está en Chedraui, vamos a poner ahí en el supermercado y va a pagar, ¿qué hacen con el billete? Lo pasan por una luz ultravioleta, luego lo revisan, lo analizan, porque todos los billetes originales traen ciertas características que los hacen auténticos, originales. Entonces sucede que ya está usted con todas las cosas para pagar y le dice el cajero, amiga, su billete de 1,000 es falso. ¿Cuánto valía ese dinero? 1,000. Y ahorita, ¿cuánto vale? Nada. El bautismo de la Biblia, hermanos, debe ser bíblico, auténtico y verdadero. Muchos de ustedes, antes de ser bautizados en el nombre de Jesucristo, eran bautizados en los 3 títulos. ¿Por qué? Porque las iglesias, algunas iglesias, yo las respeto, las amo mucho y por eso yo no las estoy discriminando, sino que muchas iglesias lo que hicieron fue que creyeron en lo que la Iglesia Católica instituyó. ¿Y qué instituyó la Iglesia Católica? La creencia de la Trinidad, que fue traída en un concilio de la Iglesia Católica que se le llama el Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica metió doctrinas mal interpretadas de la teología bíblica, dentro de ellos la Trinidad. La Trinidad no es bíblica. ¿Y de dónde sacaron la Trinidad? Bueno, sacaron de Mateo capítulo 28, verso 19. Usted lo sabe porque y voy a leerlo yo ahora. Capítulo 28, verso 19-20. Déjeme que yo lo encuentre. Aquí está. 28, verso 19 al 20. Dice, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús. Y en el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, escuche, bautizándoles en el nombre. Voy a detener esto, voy a proyectar el texto. Mateo 28. Mateo 28, verso 18 al 20 le voy a poner, para que usted lo pueda ver. Por los que no tienen Biblia, que lo pueden leer. Bueno, aquí está. Voy a compartir este texto. Mire, aquí está. Jesús les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero les dice, bautizándoles en el nombre. Está en singular, no está en plural. El plural es mucho, singular es uno. Cuando habla de nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, ya dijimos que Dios
se ha revelado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramándose en los corazones. Alguien puede decir, bueno, hermano, es que el Padre estuvo allá en la creación y fue el que creó todas las cosas. Déjeme contestarle con la palabra de Dios y vamos a buscar en Colosenses, porque queremos que sea la Biblia y no el hermano Beto el que responda. Vamos a ver qué nos dice con respecto a quién creó todas las cosas. Y vamos a buscar Colosenses. Ay, Dios mío, ahí está, Filipenses, Colosenses. Colosenses, capítulo 1, verso 15. Vamos a buscar Colosenses. Búsquelo en su Biblia, por favor. 1, 15. A partir del 15. Vamos a ponerlo hasta el 18. Mire, ¿quién creó las cosas? El Padre. Si usted dice que fue el Padre para dar lugar a la Trinidad, mire lo que dice la Biblia. En él es la imagen. ¿Quién es? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesucristo. Si usted lee el contexto a partir del verso 3, nos habla de Jesús. El verso 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y está hablando el apóstol y habla en el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de su amado Hijo y todo. Ok. Pero en el verso 15, que es el que está aquí, dice, él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. No, ahí nos está diciendo que Jesús es Dios, que Él es el primogénito de toda creación. Es decir, antes que se crearan todas las cosas, Jesús ya existía. Y el verso 16 dice, porque en Él, es decir, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, dice, fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, cuando ve usted Él, con acento se refiere a una persona. Cuando es Él sin acento se refiere a algún objeto. Pero aquí está hablando de el verbo, de Él, de la persona. Y Él es antes de todas las cosas. Jesús antes de todas las cosas ya existía. Y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La Biblia dice que Jesucristo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, si regresamos a Mateo, el Padre, amados hermanos, es Jesús. El Hijo, pues usted sabe que es Jesús. Y el Espíritu Santo es Jesús. ¿Por qué entonces algunos creen en la Trinidad? La Trinidad en la Biblia no está, no existe. Quiero leerles un texto. Yo sé que usted no tiene problema con la Trinidad porque ya usted creyó en Jesucristo, pero por si alguno, ¿por qué es importante saberlo? Porque alguien le va a preguntar y usted necesita creer de acuerdo a la palabra de Dios. Pero voy a buscarle la cita bíblica, esta cita bíblica. Ok, esta cita bíblica de Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Voy a ver si puedo a partir del 15 al 20. Voy a compartir. Ok. Dice, y sabemos que Él nos oye, habla de Jesús, en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte
hay pecado de muerte por el cual os digo que se pida todo. Ok, aquí. Luego el 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y escuche, pero sabemos que el Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Por qué necesitamos el entendimiento? Para comprender, para conocer al que es verdadero. Vino Jesús para darnos entendimiento y estamos en el verdadero. El verdadero dice que es en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia lo dice, pero además, también la Biblia nos dice ok, también la Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios es Dios. Miren, para los que dicen, bueno, es que son tres en uno, ok. Voy a compartirle ahora Juan capítulo 5, verso 7. ¿Lo ve? Dice la Biblia. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Acuérdense, cuando hablamos del Verbo, estamos hablando del Hijo, lo que dice Juan 1:12. Y estos tres, ¿qué dice que son? ¿Son la Trinidad? No, son uno. Estos tres son uno, dice la Biblia. ¿Y quién es ese principal? Su nombre es Jesucristo. Así que, hermanos, fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. El bautismo de la Biblia, de acuerdo a Efesios, lo que nos dice, de hecho, en el logo de la iglesia, usted puede ver allí que hay una cita bíblica, Efesios 4:5, en su manual, nos dice la Biblia, un Señor, una fe, un bautismo. El que es bautizado en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús está en el bautismo verdadero. Y el bautismo debe ser por inmersión, así como le bautizamos a usted, porque hay perdón de pecados y resurrección en Cristo Jesús. Y debe invocarse el nombre de Jesucristo o el nombre de Jesús. Si se invocó el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente usted no fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y por eso dice la Biblia, una fe, un Señor, un bautismo. Pero ese bautismo debe ser bíblico. Lo que dice la Biblia, que signifique muerte, sepultura y resurrección. Auténtico en el nombre de Jesucristo, verdadero, un Señor, una fe, un bautismo. Por eso es que aquellos que fueron bautizados en los tres títulos y ahora que se bautizaron en nombre de Cristo Jesús o Jesucristo, hermano, usted ya cumple con esto y ya es salvo. Y ya no puede volver a bautizarse en otros bautismos. Por ejemplo, si usted, no queremos que así sea, pero usted se aleja, se va, pero regresa antes de que Jesús venga, usted regresa a la iglesia, nosotros no le vamos a decir, hermano, tiene que volver a bautizarse, no, usted es restaurado en amor para volver en comunión con Dios, pero ya no podemos volver a bautizarle. ¿Por qué? Porque es un solo bautismo. Con el bautismo estamos prácticamente diciendo que reconocemos que Jesucristo murió y resucitó por nosotros una sola vez. Por eso no podemos estar bautizando a cada rato. Y en Hechos, todo el libro de Hechos, una vez que Jesús se fue y dio este mandato, en el libro de Hechos, los discípulos, hermanos, bautizaron en el nombre de Jesús. No hay ni un solo registro en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, de personas que hayan sido bautizados en los tres títulos. Inclusive el apóstol Pedro se encontró a muchos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, porque Juan bautizaba para arrepentimiento, no invocaba ningún nombre. Entonces le dice, bueno, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? Y ellos le dicen, no, pues en el bautismo de Juan. Y ciertamente Juan bautizaba para arrepentimiento, pero ustedes necesitan ser bautizados para el perdón de sus pecados. Y los mandó que se bautizasen en el nombre de Jesucristo. Esta es la cita de Hechos 2:38.
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo debe ser aplicado así. Ahí están todas las citas para que la busque con calma en casa. Y hermanos, la cena del Señor, usted ya como miembro de la iglesia, el próximo año vamos a practicarla, usted debe participar. La cena del Señor es un sacramento en la que nosotros recordamos el sacrificio de Jesús por nosotros y que mantengamos vivo esa llenura de que Jesucristo vendrá por nosotros. Y la Biblia dice que lo practiquemos hasta que Él venga. Y para practicar la cena del Señor, hermanos, debemos estar en plena comunión, estar sin pecado, sin estar pecando, y dícele a que los que participemos lo hagamos conscientemente. Si alguno que está en pecado se atreve a participar de la cena del Señor, acarrea condenación para sí mismo. Por eso, empezar a pedirle a Dios, guardarse en santidad, y cuando escuche de la cena del Señor, empezar a prepararse, orar y ayunar para que usted se mantenga santo, sin pecado, y el día de la práctica de la cena del Señor usted participe sin ningún problema. También el que no participa, siendo ya parte de la iglesia de Cristo, también acarrea condenación. Así que es importante que si estamos en pecado, no participar, pero que no se haga costumbre. Usted tiene que restaurarse y entonces después de restaurarse, en la siguiente que se practique la cena del Señor, participar, porque es un mandato que Jesús dijo hasta que Él venga. ¿Qué recordamos con eso? Que Él fue crucificado, que Él murió, pero que Él resucitó, pero lo más importante, que Él viene por su iglesia y Él nos va a levantar. Por eso debemos practicar la cena del Señor. El matrimonio y familia cristiana, lo que decíamos al principio de la introducción, creemos en el matrimonio y creemos que este matrimonio es familia cristiana. El matrimonio instituido por Dios, creemos que Dios tiene poder para sanar, que Él tiene autoridad para sanar y que Él sigue sanando, y creemos en la santidad, apartados de Él. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es apartarnos del pecado, apartarnos de practicar las cosas del mundo, y mientras más nos acerquemos a Dios en oración y ayuno, estamos viviendo en santidad. ¿Qué más creemos ya, hermanos? Con esto cierro la parte de escatología, ya es lo último, la escatología. Escatología es el estudio de los eventos futuros que la Biblia nos enseña. Creemos en la elección soberana de Israel como pueblo perpetuo del pacto de Dios. Dios tiene su pueblo que se llama Israel. La Biblia nos dice que para que usted reciba doble retribución, tiene que orar por Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo espiritual de Dios porque Israel rechazó a Jesucristo. Israel sigue esperando a su Mesías y para ellos hay una profecía por cumplirse. Entonces, como Israel rechaza a Jesús, entonces dice que todos los que la reciben creen su nombre. Jesús se hizo un nuevo pueblo. Dijo a Israel, bueno, ustedes no quisieron, me voy a hacer un nuevo Israel, que será la imagen mía, y este Israel será mi iglesia. Este Israel no estará basado bajo la ley, sino que estará basado bajo la gracia. Es el regalo que yo le doy por creer en mí. Y ustedes como pueblo, son mi pueblo, los voy a bendecir, pero hay eventos proféticos que se van a cumplir para Israel. Como es el pueblo amado de Dios, el pueblo carnal y nosotros el pueblo espiritual, entonces, hermanos, nosotros tenemos que orar por Israel. Si usted ora por Israel, todo lo que pasa en Israel, póngale atención porque dará cumplimiento a la profecía de Dios. Y si usted ora por el pueblo de Dios, Dios le va a bendecir. Eso es una promesa en la palabra de Dios. Como tal, creemos también el rapto y los acontecimientos posteriores. Creemos como iglesia que una vez que todos los santos de Dios, que es la iglesia, sean salvos en Cristo Jesús, ¿qué espera la iglesia una vez que se bautiza en su nombre? En el caso de usted, ¿qué esperamos? Prepararnos, crecer en Cristo, pero usted lo que debe esperar es guardarse en santidad porque viene un evento
escatológico de la Biblia que se llama el rapto de la iglesia. Ahí están todas las citas bíblicas. Este rapto de la iglesia es que la iglesia será arrebatada. Seremos llevados de este mundo, desapareceremos de este mundo, así en un abrir y cerrar de ojos, dice en Filipenses, al toque de la final trompeta, nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo angelical, es un misterio, no preguntemos cómo es, y seremos llevados. Se llama rapto de la iglesia. Y ese es lo glorioso que viene para el pueblo de Dios. Dios le salvó para llevarle. Dios no le salvó nada más para que diga, no, pues ya dejé de ser malo. No, Dios le salvó porque Él le va a llevar al cielo y viene un rapto para la iglesia. ¿Qué pasa mientras Jesús no viene y se mueren algunos en Cristo? Es decir, mi mamá que era cristiana murió, algún tío de usted que era cristiano murió. Ellos, hermanos, descansan en el Señor y si murieron antes del rapto, bueno, ellos van a resucitar, serán transformados y en el rapto de la iglesia, nosotros junto con ellos ya resucitados, somos transformados y nos vamos al cielo. A partir de allí, vienen eventos, ya los vamos a estudiar cuando estudiemos escatología, vienen eventos que se llaman eventos de la gran tribulación. Y hay acontecimientos en la gran tribulación en la que la iglesia ya no va a estar. La iglesia se habrá ido y la gran tribulación es para este pueblo, este mundo que no recibió a Jesucristo, que no se bautizó en su nombre y van a sufrir los estragos y sufrimiento de este mundo. La gran tribulación, ya no hay salvación por gracia. Ahorita es la gracia, el regalo de Dios. Ya no habrá Jesucristo que salve. Ya el Espíritu Santo de Dios se habrá ido porque ya se fue la iglesia y entonces ya no es por gracia. Ahorita usted y yo fuimos salvos porque recibimos a Jesús, porque creemos en Él y eso es la gracia de Dios. Después de que se va a la iglesia, inicia la gran tribulación, va a decir alguien, yo te recibo Jesús y sálvame. No, ya no. Se acabó la gracia. Ahora, para que tú seas salvo, primero, no vas a recibir un sello de la bestia. Segundo, vas a confesar a Jesucristo como tu Dios. Y tercero, para que seas salvo, ahora será tu vida. La ley dice que por cuanto tú rechazaste a Jesús, entonces ahora para que tengas salvación, dice el que persevera hasta el fin será salvo. Ahora vas a morir, te costará la vida para ser salvo. Si perseveras, vas, hermano, en la gran tribulación será sufrimiento, será dolor para este mundo porque rechazaron a Jesús. Y los que perseveren pueden ser salvos, pero será doloroso, será sufrimiento. Por eso este tiempo para nosotros se llama el regalo, la gracia de Dios en la que nos morimos, nos vamos al cielo. Y si viene Jesús, nos vamos al cielo y después de esto viene el rapto, después viene el juicio final y hay otros eventos allí que ya se los voy a dar a conocer, pero lo importante es que nos conservemos para permanecer firmes y que el Señor nos lleve en el rapto de la iglesia. Amados hermanos,